Hola, ¿qué tal amigos aventureros? Hoy seguiremos nuestra aventura en Yellowstone, un lugar tan precioso que merece más de un video. Esta vez comenzaremos desde la entrada oeste. El recorrido es el siguiente, con pocas paradas pero muy hermosas. Norris Geyser Basin, Upper y Lower Falls y Mammoth Hot Springs. En el video anterior vimos lo que era un geyser. Si no lo has visto, da clic aquí. Pero existen otros fenómenos geotérmicos que también podemos apreciar en Yellowstone, como son 1. Manantiales termales, 2. Fumarolas y 3. Piscinas de barro. Un manantial termal es cuando el agua es calentada por las rocas que están en contacto con el magma. A diferencia del geyser, el manantial emana agua de forma suave y no tan explosiva como lo hace un geyser. Un dato muy importante es que normalmente esas aguas están hirviendo, así que no son aptas para que te metas a nadar. Número 2 son las fumarolas. Es cuando existe una grieta por la cual se escapan los vapores del agua hirviendo en el subsuelo a causa del magma. También son conocidos como respiradores. Y por último, número 3, piscina de barro. Es un manantial termal más ácido y con poca agua, lo que ocasiona que la piedra alrededor sea descompuesta por microorganismos y transformada en barro. Por ende, se crea un barro burbujeante. Dicho esto, continuemos con nuestra primera parada, el Norris Geyser Basin. Aquí se encuentra el Steamboat Geyser, que es el geyser activo más alto del mundo. Es capaz de erupcionar sus aguas hasta 91 metros de altura. Qué impresionante, ¿verdad? Como dato curioso, en el estacionamiento encontrarás letreros que dicen que no se hacen responsables de los restos de minerales que erupciona el geyser, los cuales pueden impactar contra tu coche. Qué miedo, ¿no? Desafortunadamente a nosotros no nos tocó ver ese espectáculo, pero es que en realidad es algo tan impredecible. Puede tardar entre 4 días hasta años para que pueda acumular esa presión suficiente para poder aventar ese chorro a más de 90 metros de altura. El Norris Geyser Basin también cuenta con diferentes aguas termales dentro de su recorrido. Y bueno, aparte de tener maravillas geotérmicas, Yellowstone también cuenta con unas cataratas impresionantes. Ambas son partes del río de Yellowstone y la primera que veremos va a ser Lower Falls. Estacionas tu carro en la parte de arriba y tienes que tomar un camino o sendero que te lleva hacia abajo, hacia esta parte. La verdad es que no es nada difícil de bajada, pero de subida ten en mente que sí va a estar muy inclinado. Lower Falls es la más grande de las dos y es un lugar para tomarse la foto de postal. Existe un trail que te lleva por enfrente para poder apreciarlas mejor. Había personas de diferentes edades recorriendo este camino y todas se iban con una sonrisa en su cara al contemplar esta hermosura de vista. La siguiente es Upper Falls, que aunque son más pequeñas, siguen siendo un paisaje que vale mucho la pena ver. Aquí se aprecia aún más el cañón de Yellowstone y el tono natural amarillento que tienen las rocas que le dan honor al nombre del parque. Te invito a respirar hondo una vez que hayas llegado a esta parte, absorbe toda esa belleza de la naturaleza y déjate llevar.
Por último tenemos Mammoth Hot Springs. En esta parada podrás ver una tonalidad blanca por el azufre presente en las rocas. Es tan blanca que parece que hubiese nevado. Se encuentra al norte del parque y hay un pequeño poblado en esta área. Mammoth Hot Springs es uno de los lugares que cambia mucho su sonografía dependiendo de la estación del año y de la cantidad de agua termal que emana de él. El color tan singular que tiene el agua del manantial es debido a los microorganismos que viven dentro de ella. Y es por eso que cuando el manantial fluye con menos agua o el agua se redirecciona, las piedras toman esta tonalidad blanca. Es el rastro de los químicos y microorganismos que vivían en ella. Al llegar a esta parte del trail, me di cuenta que había un ranger bloqueando el paso hasta el final del camino. Y es que si notan al fondo, verán un lindísimo venado que estaba tomando el sol. Y el ranger solo hacía su trabajo en proteger al animalito de que no fuera molestado. Qué buena es la vida, ¿verdad, venadito? En conclusión, quedé encantado con Yellowstone, y no por nada es el primer parque nacional y el más reconocido de todo Estados Unidos. Tiene de todo y para todos los gustos. Te recomiendo mucho visitarlo y sobre todo cuidarlo. Y bien amigos, eso ha sido todo por esta aventura. Recuerden usar su cubrebocas, guardar su distancia y si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete. Nos vemos en la siguiente travesía y como regalo de año nuevo les dejo unos bellos videos de animales en Yellowstone.